¿El Moisés bíblico fue un seguidor de Akenatón? Es muy probable que sí. Y para demostrarlo nos vamos a basar en los estudios de una de las mentes más brillantes de todo el siglo XX. Sigmund Freud, quien comienza afirmando que Moisés era egipcio y que en egipcio antiguo la palabra Moses significa hijo y que la S al final de Moisés procede de la traducción griega del Antiguo Testamento y pone varios ejemplos como el de Ramsés que significa hijo de Ra o el de Tutmosis que significa hijo de Tot, dios de la sabiduría y de la escritura, el gran Hermes Trismegisto. Mosis significa hijo de, así que el significado que viene en el relato del Éxodo es meramente simbólico, pues resulta absurdo atribuir a una princesa egipcia la derivación del nombre a partir del hebreo. Freud continuó escribiendo que Moisés estaba familiarizado con toda la sabiduría de los egipcios. Ahora, es un hecho que en esos momentos el pueblo judío no carecía seguramente de alguna forma de religión, pero lo que Moisés les enseñó fue algo completamente fresco, y desde luego no les entregó la cosmovisión egipcia en forma politeísta, que también es asombrosa, pero que en ese momento ya estaba cayendo en el error. Lo que él llevó fue una enseñanza de tipo superior que vio la luz durante la gloriosa dinastía 18, sobre todo durante el reinado de Akenatón. Y para una mejor comprensión, te invito a ver mis dos videos anteriores que están dedicados a este gran ser, cuyo gobierno apenas duró 17 años, y en cuyo reinado se veneró al sol, pero no como un objeto material, sino como símbolo de un ser divino cuya energía se manifestaba en sus rayos, como el sagrado sol absoluto, un sol espiritual que emanaba rayos crísticos. El culto a Atón excluía todo lo mítico, mágico y taumatúrgico, pues Akenatón no quería saber nada de un infierno contra cuyos terrores uno debía protegerse mediante innumerables ensalmos, y eso lo llevó a convertirse en un escritor prodigioso, donde continuamente declaraba que Atón es el único Dios. Y esto nos recuerda al credo judío que aparece en Deuteronomio. Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. ¿Te diste cuenta? Se le reza a Adonai como Dios único. Y Adonai, que significa el Señor, viene de Atón. Y ya que estamos tratando la escritura, mencionaremos a otro autor muy interesante, Tomás d'Oreste, quien encuentra muchísimas similitudes de un himno dedicado a Atón y escrito por Akenatón con el famosísimo Salmo 104, cuyo parecido en la composición es demasiado asombrosa para ser una coincidencia. Indubitablemente, Akenatón debió ser un excelente poeta. Akenatón también rechazaba tajantemente la idea de una vida después de la muerte, fundamento primordial del libro de los muertos egipcio, ya que lo consideraba una mera ilusión. Interesante es que Egipto tenía una diosa de la verdad y de la justicia llamada Mat, a la cual Akenatón veneraba, pero no como diosa, sino como concepto filosófico. Otro punto muy interesante es que, analizando el tiempo, el éxodo de Egipto habría sucedido en el periodo entre 1358 y 1350 a.C., es decir, después de la muerte de Akenatón y antes de que Arembab restableciera la autoridad estatal. Y el plan de ese éxodo era fundar un nuevo reino, de encontrar un nuevo pueblo, al cual quería donar la veneración de la religión desdeñada por Egipto, ya que, como bien sabemos, después de la muerte de Akenatón regresó a Egipto la cosmovisión politeísta, pues bajo los débiles sucesores de Akenatón se derrumbó todo lo que éste había creado, y las castas sacerdotales por él oprimidas descargaron su furia sobre su memoria. La religión de Atón fue abolida, y la residencia del faraón, estigmatizado como hereje, fue destruida y saqueada. Y entre las personas más cercanas a Akenatón se encontraba un hombre, alguien que ocupaba un puesto alto y que estaba convencido de la religión de Atón, y que en Egipto únicamente podía vivir como renegado, y eso era peligroso. Y cuando fue gobernador de una provincia fronteriza, había entrado en contacto con una tribu semita que habían migrado allí algunas generaciones antes, y acogió a estos extranjeros como su pueblo, y trató de realizar en ellos sus ideales. Y tras haber abandonado Egipto, acompañó a sus seguidores y los inició en las doctrinas de la religión de Atón que los egipcios acababan de rechazar. Aunado a esto, las evidencias de Freud de que Moisés era egipcio no paran, ya que dice que Moisés
Moisés fue quien introdujo entre el pueblo judío la costumbre de la circuncisión. Y según Heródoto, esta era una práctica egipcia milenaria. También la costumbre de los judíos de no comer cerdo proviene de Egipto, ya que dentro de las leyendas de ese país, el malvado Set hubiera herido bajo forma de un cerdo negro a Horus. De igual manera, se dice que Moisés carecía de una fluidez en el habla. Pero si analizamos bien bajo esta perspectiva, Moisés era egipcio, y es obvio que al principio le costó mucho trabajo comunicarse con los judíos. En el libro de Freud se menciona también que los judíos que huyeron de Egipto se unieron después a otras tribus situadas entre Palestina, la península de Sinaí y Arabia, y que ahí adoptaron por influencia de los árabes madianitas una nueva religión, la veneración del dios volcánico Yahvé, que no tenía ninguna semejanza con el dios mosaico, pues Yahvé era iracundo y vengativo, mientras que Atón había sido pacifista, lo mismo que su representante en la tierra, y con el paso del tiempo el dios Yahvé perdió sus características propias y cobró cada vez mayor semejanza con el antiguo dios de Moisés, Atón. Y en esta fusión, ese dios se tornó duro y severo, y el hecho de que su adoración hubiera pasado de los egipcios a los judíos encontró su expresión en el añadido de que los judíos serían su pueblo elegido, y que al final encontrarían una recompensa especial. Y es claro que esa idea de la recompensa final la tiene muy presente el sionismo moderno. Lo que es muy importante recalcar es que Moisés fue quien le dio a los judíos la idea monoteísta, pues se ha comprobado que en antiguas colonias judías se veneraba a otros dioses y diosas, importados del imperio persa. Por increíble que parezca, Freud era judío, y no le agradó mucho la presentación de este libro, porque le privaba al pueblo hebreo al hombre que éste celebra como el más grande de sus hijos, y quien fuera libertador, legislador y fundador de su religión. Y sin embargo, esto no lo detuvo en la búsqueda de la verdad. Ahora, existe otro autor que también es muy interesante y que fue mucho más atrevido que Freud. Me refiero al árabe Mustafa Gadaya, y este no se conformó en colocar a Moisés como un seguidor de Akenatón, sino que afirmaba que Moisés era el mismo Akenatón. Mustafa dice que en su juventud Akenatón o Moisés pasó la mayor parte en el delta oriental y en Heliópolis, donde recibió la influencia de Atón, el dios sin imagen antropomorfa. En Heliópolis lo educaron los sacerdotes de Ra, la antigua deidad solar egipcia. Este escritor árabe también dice que Nefertiti es la hermana de Moisés, que en la Biblia se identifica como Miriam, y que definitivamente la reina Madre Ti fue el poder detrás del trono en esa época. De igual manera, nos cuenta que Akenatón adoptó la práctica egipcia del navío sagrado, que por lo general se guardaba en el templo. El arca se utilizaba para trasladar a la deidad durante las procesiones, y que Moisés también introdujo el arca en el cual se guardaban las escrituras del Pentateuco, y que se respetaba el arca como la parte más sagrada de un templo judío, después del Pentateuco en sí. Incluso dice que los dos funcionarios sacerdotales más altos tanto de Akenatón como de Moisés eran los mismos. Agrega también que en los últimos años Akenatón fue obligado a instalar a su hermano Semenkare como su corregente en Tebas, donde revirtió las acciones hostiles de Akenatón y empezó a construir un templo a Amón, o Amen como él le llama. La ciudad capital de Akenatón era el Amarna, y su nombre se deriva de la inscripción que se encontró en la segunda figura oval de jeroglíficos con el nombre del dios Akenatón. Y esa inscripción Mustafa lo relaciona con Amram o Imram, que es el nombre que la Biblia da al padre de Moisés, y que es exactamente el mismo nombre que Akenatón dio a su padre Atón. A esto añade que es posible que durante el año de su reinado 17, Akenatón haya sido advertido por su tío Ay de una amenaza contra su vida. Abdicó y huyó al Sinaí con un pequeño grupo de seguidores, llevando consigo el símbolo de la autoridad faraónica, un bastón con una serpiente de bronce en la parte superior, muy parecido al bastón mágico de Moisés, con el cual sanaba a los israelitas en el desierto, pues representaba al fuego positivo. La repentina desaparición de Akenatón tiene un eco en el relato bíblico sobre Moisés, que escapó al Sinaí después de haber asesinado a un egipcio. En lo personal me siento muy afortunado de haber estado a las faldas del monte Sinaí, que en la actualidad es territorio que pertenece al país de Egipto, y si bien por razones del destino no me fue posible subirlo, mi esposa sí pudo y nos regaló estas grandes imágenes, con las cuales indubitablemente se me viene a la mente una oración del venerable maestro Samael Aungeor, que dice así: con la vista hacia lo alto, adorad a Atón, escuchar su palabra, de místicos son, un camino señala, de luz y eterno amor, a los hombres y pueblos que entendieron su voz. La parte más honda de la madre natura es la aeónica vida que en nosotros fulgura. Bien, ya en la cima se puede apreciar una iglesia para coronar esta gran experiencia religiosa. Y de lo que sí tuve oportunidad de experimentar fue de sumergirme en el maravilloso Mar Rojo.
aquellas aguas sagradas que Moisés abrió para poder escapar del Egipto politeísta, y que de acuerdo al venerable maestro gnóstico y Rosacruz Arnold Krumheller, eran mencionadas en las antiguas escrituras, diciendo que todos vosotros seréis dioses si salís de Egipto y pasáis el Mar Rojo, y simbolizaba la evolución sistemática dentro de nosotros mismos.